Bueno, y en el mundo también pasan cosas. El tema inmigrantes en Europa, la entrada allí del sur de Italia, y desde el sur de Italia ya la puertita europea, tratan de hacer lo que pueden y se acomodan como pueden. Y uno dice, como ya no hay tanta información en el día a día nuestro, dice, esto ya está tranquilo o nos olvidamos. Está Dan Cucauca con nosotros, analista internacional. ¿Terminó la historia? ¿Mejoró o está empeorando? Eduardo, la situación está agravándose en forma acelerada en este mismo momento. Hace 3 semanas se batió el récord histórico de 50.000 inmigrantes llegando a Europa en una semana. Y uno de esos días entraron 10.000 inmigrantes, 10.006 exactamente, batiendo también un récord diario, semanal, anual. Al día de hoy entraron 720.000 inmigrantes. Entran, ingresan. Llegan. Llegaron, exactamente. ¿Qué pasa una vez que están allí? ¿Alemania tomó alguna decisión? Que parece que es la estrella, que todos quieren estar ahí. ¿Francia tomó alguna determinación? ¿La propia Italia? Sí, por supuesto. Primero hay que decir quiénes son los que llegan, porque 3.440 han muerto en el intento de llegar. Es una cifra también récord, solamente al intentar llegar. Llegan, y ahora cambió el centro de gravedad, que todo el año, hasta mitad de año, fue Italia a través del Mediterráneo, hacia la zona de Grecia, que ahora pasan desde Turquía a Grecia por un pequeño estrecho de mar. De allí no se quedan en Grecia, sino que pasan a Eslovenia. De allí tratan de pasar, porque se les van cerrando las puertas, a Hungría o a Austria para tratar de llegar a su Meca. Cuando vos decís se le van cerrando las puertas, ¿qué significa? ¿Usted acá no pasa y qué hace? Exactamente, Hungría directamente construyó un muro con alambre de púa de 3 metros de altura, de 180 kilómetros de largo, y con el ejército custodiándolo para no permitir que pasen inmigrantes. Llega esta gente allí, ¿qué hace? ¿Retrocede y va para otro lado? Exactamente. A ver, pero no es que estamos en el barrio, salgo de Belgrano, me voy a Núñez, de Núñez me voy a Recoleta. Uno puede ver las fotos. Tenés distancia a recorrer. Exactamente, uno puede ver las fotos de miles y miles de personas caminando por las rutas y por la campiña del sur de Europa. Es increíble esas fotos. Pero mientras tanto tienen que comer, higienizarse. Sí, bueno, los van, tanto la gente local como la ACNUR, que es el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, y otras organizaciones no gubernamentales, los están ayudando por lo menos a que no padezcan hambre y frío. Se les da alimentos, se les da carpas en algún momento, o sea, se les da asistencia humanitaria bastante importante, por lo menos para que no sufran hambre y enfermedades. Recordemos que hay gente que, llegando a determinado lugar, en algunos casos son mano de obra calificada. Sí, por supuesto. O sea, no es que dice, vengo, no tengo nada que hacer, no sé, ahí estoy, dame. Pero no, justamente, muchos quieren llegar y trabajar. Exactamente. El ministro de Economía de Alemania dijo, sí, logramos educarlos e integrarlos a la sociedad. Es una gran respuesta a la problemática demográfica de Europa y de Alemania en particular. Puede ser un gran aporte. Eso lo dijo el ministro de Economía. Pero también dijo el sí. Ese sí es muy grande porque implica una gran desconfianza de si son refugiados que se van a poder integrar, dado que son básicamente son musulmanes y vienen de una zona de guerra. Se teme que toda la problemática... Si se van a poder integrar, no le queda alternativa. Bueno, pasa, ya no está te pasando... quedas en tu lugar, voy a llegar a donde sea, porque primero la vida. O sea, y no, ¿a qué te referís vos? No sé si se van a poder integrar. Ya tienen el problema en Europa de minorías que no se integran a las sociedades, que no ni siquiera aprenden el idioma local, que se encierran en guetos, digamos, y que son un gran problema social en toda Europa en este momento. A eso me refiero. Ni que hablar de los grupúsculos ínfimos que se dedican al terrorismo, como vimos. Sí. Ni que hablar, de todos modos, que tienen nacionalidad local. No al terrorista, sino vamos a aquel que no se adapta por un tema de idioma, etcétera. Pero dale el lugar y él se va a adaptar. Dale el lugar. Sí, anoche fui a una comida de la comunidad eslovena, mirá vos, y me contaba una señora cuando llegó su madre y cuando llegó ella, etcétera. Acá tampoco le daban demasiado. Te daban un poquito, tomá, bueno, acá podés trabajar acá. Y ellos se fueron haciendo lugar, armaron clubes de afinidad donde se encontraban para hablar de su cultura, de su origen, de sus comidas, etcétera. Y ahí ocurrirá algo similar. Yo pienso que sí, pero por supuesto pero le tenés Europa... que dar, porque si no parece una excusa simplista. Sí, decir, no, como no se adaptan, pobrecito, que se vayan a otro lado. Desde ya, pero créeme que en Europa, que tiene una gran historia de xenofobia, ya hay en la propia Alemania más de 200 ataques incendiarios contra los centros de refugiados. Más de 200.
y está cayendo en picada la popularidad de Angela Merkel y está creciendo la popularidad de los partidos xenófobos. Porque ella los acepta, tal cual. Inclusive una candidata a la intendencia de Colonia fue atacada con cuchillos por ser pro inmigración y fue herida. La buena noticia de eso es que al día siguiente fue la elección y fue electa ella. O sea, a pesar de haber sido herida por ser pro-inmigración. O sea, hay un balance de fuerzas. Mientras tanto, ¿qué ocurre en el lugar de origen, donde escapan? ¿De dónde escapan? Eso es lo terrible, que yo decía al comienzo, que se estaba acelerando a un punto muy grave. Se teme que desde los últimos 30 días que comenzó los ataques rusos sobre todo Siria y la intervención ruso-iraní en Siria, aumentaron nada más ni nada menos que 140.000 nuevos refugiados, de los cuales 48.000 se dirigieron hacia Europa. O sea, en los lugares de origen está aumentando la guerra, la conflictividad y el nivel de refugiados, aumentando aceleradamente. ¿Cómo toma en ese lugar de origen el que está luchando por su ideal, etcétera, aquel que se fue, que escapó? Bueno, ¿como un traidor? Algunos sí, otros dicen, por ejemplo, el ISIS dice que es el Estado Islámico y fundamentalista islámico, y dice, vamos a inundar Europa y vamos a conquistar Europa con los inmigrantes. Por otro lado, otros dicen, sí, son como traidores que escapan de la batalla. Es un tema muy Los dos son peligrosos. Los dos son peligrosos. Porque el que dice, vamos a invadir, es peligroso. Y el que dice, este es traidor, algún día te voy a encontrar. Exactamente. Los dos son peligrosos. Exactamente. Y acá el problema es que estamos hablando de un país de alrededor de 20 millones de habitantes, donde más de 11 millones ya son refugiados. O sea, más de la mitad del país está refugiados. De esos, más de 4 millones fuera del país. El resto son desplazados internos. O sea, el problema de los refugiados en Europa apenas comienza. Es solamente la punta del iceberg. Hay millones moviéndose en este instante. Quiero aprovechar que te tengo acá, porque viajás mucho, Dan, viajás mucho, pero está bien, porque es tu trabajo, me parece bárbaro. Hablamos un poco de lo que está ocurriendo en el Vaticano. ¿En el Vaticano? ¿Qué pasa ahí con el dinero, el libro que desnuda situaciones complicadas, Francisco que se sintió traicionado porque contó algunas cosas y ahora se publican, y en el fondo el denominador común es la plata, también en el Vaticano? Por supuesto, pero realmente en este momento el papado de Francisco es realmente revolucionario, diría yo, dentro de la Iglesia, y está desatando fuertes controversias internas. Por ejemplo, inclusive con el tema de los inmigrantes, el Papa Francisco dijo que había que aceptarlos, que inclusive en el Vaticano iban a aceptar inmigrantes, y que cada parroquia debería aceptar, a lo cual importantísimos obispos de Europa dijeron: el Papa Francisco está equivocado, contradiciéndolo abiertamente, algo totalmente inusual, ¿no? Pero cuando se meten en el dinero, en las arcas del Vaticano, el mundo siempre habló de este tema, ¿no? Uy, cuidado, ahí está la guita. Exactamente, acaban de decir... Cuando manifestó estar enfermo, Francisco, parece que el tema venía por discusiones en relación a esto. Sí, acaba de denunciar que lamenta que haya obispos y gente de la Iglesia tan atada al dinero. Acaba de decir que esté tan ligada al dinero. Es un tema filosófico muy profundo. ¿Ratzinger se fue antes por esto? Ignoro, no puedo saberlo, pero son yo de acá me voy, mi pato, ping, ¿no? Y se fue y apareció Francisco. ¿Y ahora? Sí. Es que desde la época en que hubo ligazones entre la banca del Vaticano, inclusive la mafia, que aparecieron gente muerta, y hubo mano pulite, en ese sentido mucho cambio. Realmente están muy sospechadas todas las finanzas. Lo primero que hizo el Papa Francisco cuando llegó al Vaticano fue cambiar las autoridades de su banco y tratar de sanear la situación. Si vos llegás, nuevito, y cambiás las autoridades del banco, donde tenés, indudablemente tenés una interna ahí feroz que no debe ser nada sencillo para este Papa. Por supuesto. Y en muchos casos esa interna tiene que ver con temas teológicos realmente fuertes. Teológicos, por supuesto, por la posición casi revolucionaria del Papa Francisco sobre temas como el casamiento del mismo sexo, donde se acepta, la aceptación de los divorciados a la Iglesia. Hay varios puntos claves que hay fuerte oposición y que realmente ha surgido públicamente esas diferencias,
que en muchos casos hacen que si no se lo puede atacar en forma directa, se lo trate de atacar de alguna forma indirecta. Así que es un tema muy clave en la Iglesia, pero del ámbito teológico. Y no todo. Tanto de afuera, sino fundamentalmente interno. Sí. Pero la máxima autoridad sigue siendo siempre el Papa. Por supuesto. ¿O tenés que sí. En jerarquías ahí quien puede presionar desde otro lugar? No, hay todo tipo de presiones y grupos de poder, pero sin duda la máxima autoridad y que la está ejerciendo muy explícitamente, muy claramente, poniendo en su lugar a la gente que se opone en forma abierta, es el Papa Francisco, no hay ninguna duda. Un capítulo para nuestro país, la Argentina. ¿Estamos muy lejos del mundo? ¿Nos aislamos mucho? Increíblemente lejos. Realmente uno viaja al primer mundo y parece que nuevamente las diferencias son como eran solo en el por pasado Messi lejano. Y Francisco. Nada más. Y sobre todo por el nivel de la economía. Realmente hemos caído en el nivel de actividad económica en relación a los países del primer mundo. Realmente hay una situación que no la entienden en el primer mundo. Directamente 30% de inflación o 25%, no entienden. No, y deben no entender. Y encima la justifican. Vamos diciendo, bueno, pero es necesario. Lo peor, que hemos perdido mercados. En el sector que quiera. Empezar por el campo y seguir por el sector que se te ocurra. Y poder recuperar esos mercados va a llevar años. Totalmente, las exportaciones se han derrumbado, no han caído, se han derrumbado directamente y es el rubro más importante. Y no se trata solamente de la caída de los precios de los commodities como de la soja, sino que han caído mucho más que la caída de los precios promedio. Así que realmente este sistema de fuertes retenciones, fuertes imposiciones, atraso cambiario abierto directamente. Saliste de competencia, o sea, directamente no son competitivos y las economías regionales están totalmente trabadas por eso, no tienen la menor competitividad y bueno, se traduce en una derrumbe de las exportaciones, derrumbe de las reservas porque no entran dólares y por lo tanto la economía está al borde. Contame, y el ejemplo de la zona, Brasil, potencialmente con la cantidad de millones de habitantes es bien interesante, pero donde tocas un corrupto. Bueno, por lo menos en el caso de Brasil, el tema de la corrupción tan tenés grave. Independencia de poder ahí. Tenés independencia. Actúa la justicia con un gobierno que que recién arranca. Y personajes políticos de primera línea están presos. Y inclusive está en duda si la propia Dilma Rousseff, por el momento no va a merecer un juicio político por corrupción. Se la están pidiendo. Pero por ahora, por eso está en el límite. Y Lula también está entre las cuerdas, ¿no? O totalmente, contra las cuerdas. Su mano derecha y jefe de gabinete, etcétera, Dirceu, está preso por segunda vez. Primero por el caso Mensalao en su época, y ahora nuevamente está involucrado en los casos de corrupción del Petrolao, que era un esquema de corrupción gravísimo en Petrobras, donde un porcentaje del dinero de la empresa petrolera iba a los políticos. Dilma estaba ahí. Dilma era parte de... no solo estaba, sino que era la jefa del Consejo de Administración y encargada de las inversiones. O sea, era responsable política directa de esta situación donde las contrataciones dejaban porcentajes para los empresarios y para todos en forma equitativa a todos los políticos. El daño que le hacen a países como el Brasil, ¿no? Es un daño tremendo porque también estás bien posicionado en el mundo, etcétera, y se derrumba en un efecto dominó increíble. Vos lo decís, es un efecto dominó. El propio daño era 2.000 millones de dólares por coimas, ¿no? Por el petróleo. Pero se calcula que perdió 20.000 millones de dólares en forma indirecta por falta de inversiones, falta de crecimiento la empresa. Ahora, eso hizo que todo Brasil cayera, fuera uno de los principales... Y nos está tocando de cerca a nosotros, cayera fuera del grado de inversión. Claro, o sea, era grado de inversión y cayó del grado de inversión. Esto es un efecto dominó lo que estábamos describiendo y por supuesto que nos toca de lleno. Y ahí tenés una a favor y una en contra para la Argentina, porque el mundo inversor va observando, a ver, Sudamérica, Brasil, grado de inversión hacia abajo, decir, no, Brasil no, y recién empieza ese gobierno. Vamos a Argentina, que tenés un cambio de gobierno, expectativa distinta, eso para verlo con buenos ojos, ¿por qué no? Que vengan para acá. Pero absolutamente acá el problema es puramente político, no es económico, claramente. Coincido con vos. Sin duda, el resultado de las elecciones de la primera vuelta y nacionales, al día siguiente, el lunes, subieron por el cambio de expectativas un 20% los papeles nuestros tuvieron que parar, vos sabés que tuvieron que suspender la rueda.
es el lunes siguiente a las elecciones de aquí en Argentina, sí, porque subían los papeles de energía y finanzas, subía, una cosa de loco. El optimismo hace que los mercados suban, que surjan las inversiones, sin duda es posible porque se trata de un cambio de expectativas. Ahí hablé recién con una persona de Venezuela, la tuvimos por Skype. Maduro, más que duro, siguen con su forma de actuar, 75% de imagen negativa, en diciembre las elecciones, y la gente dice que ya salieron del bipartidismo, de los polos, ahora van por una tercera opción, que es la independencia del ciudadano. Dice, no hay más opciones. ¿Por qué? Porque el opositor también es comprado. Así es, Eduardo. Y se vende. Sí, y es gravísima la situación porque si bien las encuestas le dan más de 30 puntos de ventaja a la oposición para las elecciones del 6 de diciembre, Maduro dijo claramente, pase lo que pase y cueste lo que cueste, no vamos a entregar la revolución, entre comillas, o sea, que se significa el poder. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Que van a ser una alternativa no democrática? Eso deja entender en forma explícita Maduro en la cadena nacional. De hecho, ya fue denunciado que hay más de 70 grupos paramilitares en Caracas, fue denunciado por ONGs, y se teme por las nuevas medidas de represión que ha dictado Maduro. En enero dictó ahora hasta anunció que va a regalar casas. Sí, pero la parte represiva es grave. La resolución 8610 del Ministerio de Defensa dice que todas las fuerzas de seguridad pueden reprimir con armas letales cualquier manifestación pública. Eso es gravísimo. Va claramente hacia una situación de mucha violencia y poca democracia, por supuesto. Guatemala, hay un joven nuevo presidente, que surgió también de la gente, porque no tiene experiencia política. Digo, los partidos... Un cómico. Un cómico, sí. No como el caso de Italia. Este es un cómico, pero parece que la cosa es distinta. Pero por lo que observo, Venezuela, Brasil y otros países de la región, es el ocaso de los gobiernos populistas. Absolutamente. Yo estuve hablando este fin de semana con muchos representantes de estos países, particularmente de Venezuela y también de Uruguay, y me decían que en la Argentina la expectativa de victoria de un régimen no populista como el que ellos consideran, y yo también, que tenemos hasta ahora, les da un gran impulso, porque en la región se ha dado históricamente que se van contagiando para un lado o para el otro. Y ellos mismos me dicen, realmente lo festejamos como un triunfo propio, la expectativa de que gane la oposición. Chávez, Lula, Argentina, eso ahora se invierte. Absolutamente, se da por características locales, pero hay un efecto contagio, me lo transmiten en forma personal, o sea, eso pasa, están muy felices, y creo que podría ser un cambio histórico en la región de regímenes orientados más hacia la democracia republicana, el Estado de Derecho, y menos aparte, hacia el populismo. Fíjate que son gobiernos tan personalistas y verticalistas que Chávez deja a Maduro, lo hizo pelota. Lula deja a Dilma. Es que en realidad la bomba no le explotó a ellos, le explota al que viene. Y por supuesto, porque el populismo en su base es de corto plazo. Simplemente se trata de pan para hoy, hambre para mañana, básicamente. Claro, mientras tengo, reparto. Vamos, fiesta para todos. Reparto de cualquier forma, en forma no cuando sostenible. Me quedé sin... Bueno, Venezuela tiene problema ahora del valor del petróleo. Sí, pero sin el problema del valor del petróleo, con el dólar, con el barril del petróleo a $100, el caos era total. Hubo contracción, recesión, inflación y escaseces con el dólar así, con el barril a $100 el petróleo. Ahora que bajó a 45 es mucho más grave, pero no se le puede achacar a eso la problemática económica. Claramente el sistema no da para prebendear a toda una población, no da para repartir sin sostenibilidad. Y bueno, y estamos viviendo eso. En Venezuela la situación es caótica. 4 días de salario mínimo para comprar 1 litro de leche. Es increíble. Contaba 1000%, cualquier cosa, números tremendos. Ahora, yo pienso en esa gente que no se acostumbró a trabajar. Cuando mañana tiene que salir a laburar, ¿qué hace? No sabe. Yo soy muy optimista. Yo creo que a la gente le das, por supuesto hay dificultad, pero le das la oportunidad, le das la situación para que sea un trabajador digno y la va a tomar con las 2 manos, no con una mano. Ojalá así sea. Gracias, Dan. Buen domingo. Gracias, Muchas gracias.